Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social, dando la más cordial bienvenida al licenciado Jorge Pinedo Rivera. Jorge, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Jesús, te agradezco mucho de nuevo la invitación. Y nosotros honrados de que tú estés aquí con nosotros para compartirnos toda la experiencia de vida que tú tienes y los libros que has escrito. Aquí está el libro que nos da precisamente pauta al tema del día de hoy. Los 4 procesos del pensamiento y la empresa. Exacto, sí. A ver, ¿por dónde quieres empezar? Bien, puedo comenzar precisamente con una anécdota o ejemplo que pongo para clarificar qué son los 4 procesos de pensamiento. Ah, muy bien. Y ha gustado mucho y esclarece mucho qué es lo que en el fondo me encuentro aportando. Sí, sí, sí. Eran unos hortelanos que en su huerta de duraznos no se dio el durazno. Entonces el hortelano ve que no se dio el durazno, tiene que pensar qué hacer. Entonces entra y se mete a la bodega y ve una pala y dice, no, lo que sucede es que le falta mover la tierra. Pero se encontró, si se hubiera encontrado con un saco de fertilizante, hubiera dicho, no, lo que necesita fue fertilizante. Ahí va entonces a agarrar su fertilizante. Sí. Su huerta son 10,000 duraznos, ¿no? Ya. Yeah. Y llega otro hortelano, y el mismo problema. Su huerta no dio duraznos. Entonces se pone a pensar en situaciones similares. ¿Qué se hizo? Y empieza a revisar la historia. Por lo general, ¿por qué no se dan los duraznos? ¿Qué nos dicen los libros? Y empieza a revisar los libros y dice, si no hay durazno, quiere decir que posiblemente existan problemas de fertilización. Pero piensa y dice, son 10,000 duraznos. Y empieza a hacer sus cuentas para fertilizar cada matita, cómo lo voy a hacer, sí, de qué manera lo voy a hacer, etc. Llega un tercer hortelano. No se dio duraznos en la huerta. Y se pone a pensar, ¿qué habrá pasado? Va y entra a la huerta. En la huerta percibe que hay flores caídas. Se cayeron. Llama al encargado. Ya. Y dice, interesante. Oye, ¿cuándo se cayeron estas? No, pues se cayeron antes de que empezara a salir el durazno, se cayó. Entonces quiere decir que le faltó le faltó polinización. Entonces lo que tengo que hacer este año es polinizar. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Yo no me voy a poner... Claro. florecita por florecita, ¿no? Sino lo que yo voy a hacer, voy a traer unas cajitas de colmenas. Y que hagan su chamba. Claro. Muy bien. Llega el último hortelano. Y entonces entra a la bodega, se da cuenta, caray, siente el impulso de tomar una pala para remover la tierra. No, espérate, vamos con calma. ¿Qué fue lo que me dijeron los libros que pudiera hacer? No, pues problema de fertilización, pues son 10,000, hace sus costos, no, por ahí no ve el camino. Entra y empieza a investigar qué fue lo que sucedió. Dice, vamos al campo a hacer la investigación. Y se da cuenta que faltó polinización. Muy sencillo. Traigo unas cajitas de colmenas y santo remedio. Pero se pone a pensar, pero también la gente de lado pensó lo mismo. Entonces el año próximo
vamos a tener una sobreoferta de duraznos. No tiene caso. Mejor le voy a decir a los hortelanos, a los ayudantes, que cuando estén los duraznos en flor los corten, porque vamos a aprovechar la flor para hacer perfumes. Y los vamos a exportar a los países nórdicos, que les gusta mucho este perfume primaveral de este tipo de flor. Ahí tenemos 4 hortelanos. Claro, 4 pensamientos. 4 tipos de pensamiento. Sí, sí, sí. El primer tipo de pensamiento es el operario. Luego hacer las cosas. Si se hubiera encontrado con un guante de béisbol, con un guante de béisbol y hubiera faltado y se hubiera encargado un equipo de la moral de una fábrica, hubiera dicho, no, lo principal es que tengamos deporte, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es impulsivo. Sí. O sea, su esencia es impulsiva. Es el impulso lo que lo guía. El segundo ya no fue el impulso, ya fue más lógico. Son tantos duraznos, ya fue un proceso mental. Se trajo toda la huerta al escritorio, vio que eran 10,000 duraznos, cuánto debemos de tener de fertilizante, que eso es muy importante, cómo lo vamos a regar, hizo sus cosas, etcétera. El tercero fue sistémico. Ya utilizó otra lógica, una lógica sistémica. Buscó cuál es la estrategia para hacerse. O sea, buscó los elementos, cómo se interaccionan y dejemos que la naturaleza obre por ella. Y el cuarto fue el que sí le dio sentido. Abrió nuevos campos. Ese es el director. ¿Cómo le llamas a este pensamiento? Es el lógico relativo. ¿Lógico? Lógico relativo. Y dentro de las organizaciones, como lo hemos comentado, el primer nivel es el nivel operativo. Su fundamento es la imaginación y es lo manual. Sí. Y se basa en la percepción y en la operación. En eso se basa. Hábitos, rutinas, es lo que tiene que hacer. El segundo es el técnico, que se basa en normas, y es el pensamiento lógico formal. Ese es el técnico. Se basa en lo que han dicho, cómo se hicieron las cosas con anterioridad, sabe las variaciones y cómo darle respuesta ante tal caso, ante tal cosa, ante tal situación, tal situación. Ahí vamos a tener toda la norma. La normatividad está en ese nivel. Todos los registros, todos los controles. Y es el lógico formal. Después tenemos el lógico sistémico, que es el que capta el sistema, capta los elementos y sus interrelaciones. O sea, va e investiga, ese que tiene el contacto con la realidad y el que va a transformar la realidad. Va a encontrar soluciones, va a encontrar posibilidades porque entiende el sistema y condiciona las cosas para que se den de esa manera. Ese es básicamente el lógico sistémico, es el lógico dialéctico, es el que trabaja la síntesis de los opuestos. Es el que hace las estrategias, es el estratega, es el tecnólogo, a partir de la investigación. Y por último tenemos al director, que es el que marca los nuevos derroteros y genera nuevas posibilidades. Es el que abre espacios. El lógico sistémico sucede
de que en este caso de la huerta de duraznos, hubo demasiados duraznos. Demasiados. Entonces, ¿qué pasó? Pues se echaron a perder. O sea, ya no vio más adelante. Resolvió el problema para dar la respuesta a los duraznos. Pero es la persona que tiene posibilidad de generar recursos y generar riqueza. Entonces, personas del lógico sistémico son personas que pueden generar y levantar empresas. Las hacen. Pero después tienen los recursos y no saben qué hacer con ellos. Se pierden en ellos, se ahogan en ellos y viven inflados. Eso me recuerda, en una ocasión, trabajaba con un joven que hizo 4 empresas. A los 24 años ya tenía 4 empresas. Y decía, me gusta mucho el dinero, me gusta mucho el dinero. ¿Para qué? No sé. Pero me gusta mucho el dinero. No tiene sentido. Generan, pero sin sentido. Entonces ahí tenemos en muchas ocasiones a la gente que tiene muchas posibilidades de generación, pero que puede desbalancear el medio por una u otra forma. Porque no hay algo que lo integre en su totalidad, que esa es la dirección. Y ese es el tecnólogo. Y tenemos las características del tecnólogo. O sea, el tecnólogo es una persona muy segura de ella misma, de una autoestima personal, una persona que se arriesga. Son características de un tecnólogo. Muy sensible, muy inteligente, o sea, sabe cómo se interrelacionan las cosas. El otro vamos a tener a la persona de lógico formal, que está el principio, está la hipótesis básica, y de ahí empieza a deducir. Está la hipótesis y de ahí viene deducciones, como un silogismo. De tal cosa va a suceder esto, esto y esto. Entonces, cada nivel jerárquico de la organización se fundamenta en un proceso de pensamiento. Entonces debemos garantizarnos que las personas estén en el nivel jerárquico que les corresponde. Dar una dirección general a un tecnólogo es muy peligroso. Porque está trabajando con seres humanos. Y el ser humano responde como una comunidad y va hacia un sitio. A él no le importa hacia dónde va la comunidad. No le interesa. No tiene línea. Produce. Punto. Dejar a una persona orientada exclusivamente a lo técnico y ponerlo en un nivel estratégico va a congelar a la institución, la congela, no la deja crecer. Oye, Jorge, déjame hablar de un hombre que además será siempre admirado, Eugenio Garza Sada. Don Eugenio Garza Sada es... Yo creo que es un personaje que vale la pena mencionarlo, ¿no? Así como no, es un directorazo. Un directorazo, ¿verdad? Vamos, lo que hizo este hombre. Una visión fabulosa. Y tenía un elemento determinante de su valor, que era el trabajo. O sea, para él no era la riqueza. Su fundamento, o sea, el lógico sistémico, el lógico relativo, el director, se fundamenta en una adecuada conceptualización de valores. Y con esos valores construyó el emporio de Monterrey. Pero otra cosa interesantísima, era un hombre austero. Mira, acabas de mencionar algo que me llama la atención, porque un día, no sé dónde leí o quién me lo platicó, que un día llegó una persona a una casa y había una persona cortando las plantas.
Era don Eugenio Garza Sada. Sí. Era don Eugenio Garza Sada, haciéndolo de jardinero. Cuando yo escuché esa historia de don Eugenio, dije, ¿de veras así era don Eugenio Garza Sada? Así era. Sí, era un hombre austero. Sí, sí, sí. Porque su tesis era la reinversión permanente, trabajo y reinversión. Esa era su tesis básica. Estudio, trabajo, reinversión. Continuo. Sí. Y, o sea, genera una riqueza enorme y genera precisamente la gran, ¿cómo diríamos? La gran ciudad que es Monterrey. Sí, 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 sí. O sea, se le debe mucho a él. Claro. O sea, un verdadero directorazo, con una claridad de percepción enorme. Sí. Sí, cuando estuvo en la línea de los de 68, que hubo movimientos muy fuertes, en el Tecnológico de Monterrey se empezó a dar un movimiento similar como se dio en otras instituciones. Sí. Van con don Eugenio y dice, el Tecnológico es una institución de estudio. Si ustedes no quieren que esta institución sea de estudio, mañana mismo la cierro. La convertiré en quién sabe qué, sus instalaciones, hospital, pero no es lo que debe de ser. Una claridad. Enorme, enorme. Más, sin embargo, hubo un fenómeno bien interesante. Esa es la dimensión directiva, que es el que tiene que tener una visión clarísima de a dónde va, a dónde se remite, cuál debe ser su respuesta, y es el encargado de visualizar la historia. O sea, ir viendo las tendencias históricas. Sucede, a mi parecer, que se desfasó, y eso le causó la muerte. Ese desfasamiento de visión histórica. ¿Y por qué? Porque empezó, parece, dicen, apoyar al muro, que era la resistencia. Entonces, imagínense una fuerza económica apoyando a una institución de esa envergadura. Era peligrosísima. Y ese fue un punto como se desfasó. Su línea no era política. Sí, no. O sea, fue un desfasamiento directivo. Fue otra visión. Mientras estuvo en la línea sí. Real, empresarial, siguió. Ahí fue donde tuvo un quiebre de falta de visión. Eso fue don Eugenio. Según dicen, que esa es una de las causas por las cuales explica uno que lo hayan asesinado. Asesinado, claro, es cierto. Pero fue ese desfasamiento. Sí. Mira, hablando de la misma época, Charles de Gaulle, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, pues le tocó el movimiento del 68. Y él tuvo la visión de llamar a los estudiantes y hablar con ellos. Algo que me parece extraordinario. Creo que hay un elemento también importante aquí. Quien verdaderamente da los conceptos, da lo que significan las cosas, es el directivo. Entonces, un planteamiento muy importante que yo percibo es el concepto de diálogo. Sí. Entonces, ¿qué es el diálogo? El diálogo es la interacción entre dos personas, en donde estoy abierto a que tú me afectes y que yo te pueda afectar. Y de ahí sacamos una nueva visión.
que ni va a ser totalmente tuya, ni va a ser totalmente mía. Pero ambos deben estar plenamente, pero plenamente dispuestos al cambio, a ser profundamente afectados. Si no, no hay diálogo. Entonces, en ese planteamiento sería muy interesante cuáles fueron las prácticas de Gaulle. O sea, ¿en qué estuvo presente para afectarse mutuamente, para crecer en conjunto? Lo cierto es que el resultado fue que pues no hubo un 68 como en México. Ahí realmente yo creo que Charles de Gaulle fue un hombre con una visión impresionante. Sí, esos son los directores. Ese es el pensamiento directivo. Ese es el pensamiento directivo. Exactamente. Ahora sí, lo vamos esclareciendo poco a poco cómo son esos tipos de pensamiento. Pero para tener eso hay que tener muy claras las tendencias históricas. Y ahorita estoy escribiendo un libro que se llama La vocación y misión de servicio como estructura de vida. Y estoy planteando uno de sus fundamentos, la importancia de visualizar las tendencias históricas. Como decía Eisenhower, ¿no? Solamente los mentecatos se ponen en los rieles de la historia para que el tiempo los acabe. Tenemos que ir con la historia. O sea, hay indicadores, son los signos de los tiempos que llaman. ¿Cuáles son los signos de los tiempos? Eso le corresponde precisamente al director, como a este hombre hortelano que percibió el signo de los tiempos. ¿Hacia dónde van las cosas? ¿Cuáles son las tendencias? Y son los encargados de llevar a la comunidad hacia un sitio. Mira, ¿por qué algunos sí son futurólogos? ¿Por qué se alcanzan a tener una visión más allá de este momento? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esas personas? Deben tener una intuición muy especial, pero además una preparación especial. ¿O qué hacen? Un primer punto, son hombres de fe. O sea, un director que no es hombre de fe, vamos a ponerlo en un buen tecnólogo. Pero son hombres de fe. De hecho, comento, ¿no? El científico primero cree y después demuestra. La fe lo guía. Entonces, ese es un punto muy importante. Después, tener una visión estructurada, estructurante. En este aspecto de esa visión estructurante, me llama mucho la atención la tabla periódica de los elementos. ¿Qué visión de este físico-químico, que yo lo llamaría, ¿no? Para en una tabla periódica determinar cómo se van integrando, cómo van, hacia dónde se dirigen y cómo funcionan. Y decir, este cabe aquí, todavía no encontramos uno, pero si lo encuentran debe ser de esa manera, de esa otra manera. O sea, da una teoría, que es la visión de los dioses, la teoría. Es una visión estructurada del universo. Y esa teoría, lo que sucede es de que el tiempo dentro de la historia va confirmando o desconfirmando hipótesis. Cuando las va confirmando, dice, no, vamos para allá. Para allá nos estamos remitiendo. Entonces, cualquier movimiento es muy importante determinar cuál es la teoría que la fundamenta. Porque eso nos puede decir si verdaderamente se va por el camino o no se va por el camino. De hecho, hay una plática, o mejor dicho, un dicho muy claro que dicen, lo que viene de Roma fue a Roma. O sea, esa es la base, que empieza a dar información, empieza a dar hechos, situaciones. Esa es la realidad. Ese señor lo interpreta
y da la adecuada respuesta, si es que es un adecuado directivo. Entonces el directivo eso es lo que hace. De esa manera. Son los que nos ubican en la historia. Entonces, directivo no ubicado en la historia lleva a la comunidad al caos, a su destrucción. Oye, Jorge, en México, tú has tratado muchas empresas porque tienes muchos años en la parte de capacitación. Y creo que ha habido otras épocas en las que ha habido más disposición financiera, porque la capacitación cuesta, que tiene sus resultados. ¿Qué ha pasado en México? ¿Dónde anda la capacitación a nivel de las empresas? ¿Están dedicando buenos recursos para la capacitación del personal, para poder hablar de todo esto, de lo que tú mencionas? Siento que no es problema de recursos, es problema de asignación de recursos. A ver, explícalo un poquito mejor. Recursos hay. O sea, sí, una empresa puede tomar a sus ejecutivos y enviarlos a un seminario. O sea, hay mucho dinero. Eso me recuerda en una ocasión estando en una empresa en capacitación. Hice mi presupuesto de capacitación. Lo ve el director. Dice, no, el director de recursos humanos no. Te está saliendo de presupuesto. Después me entero de que el director, uno de los directivos, había cambiado de carro, porque la empresa les entregaba cada año un carro, pero si les encargo, pero si le acaban de entregar un carro y ya lo cambió ahorita. Sí, mira, lo que sucede es que él necesitaba un asiento que subiera y bajara y que también se hiciera así. Entonces, y mullidito. Sí. Mi conclusión fue, hay recursos para las pompis del director, pero no para el desarrollo de la gente. Es un problema de asignación de recursos. Sí. Entonces, nuestro problema actual es de una adecuada asignación de los recursos. Porque aquí estamos hablando de la capacitación, una muy importante, necesaria a nivel del gobierno, en todos los niveles, en todos. Y la otra, lógicamente, la iniciativa privada. Y más allá, ¿qué nos está pasando con las escuelas, con las instituciones de enseñanza? Una es la formación de acuerdo con los planes de estudio, pero parece que hay algo más que no estamos abordando, como son estos temas. Sí, hay un principio interesante en esto. Me tocó dar una plática en un simposio allá en Tamaulipas sobre educación. Estuve hablando de ese tipo de temas. Entonces, había una japonesita. Yo hablé de servicio. Y después la japonesita dice, hay una cosa muy interesante en Japón. ¿Será cierto o no será cierto? No sé. Pero me dijo, en Japón, en educación no hablan de calidad. La calidad, déjalo para los procesos. Déjalo para los fierros. En Japón se habla en la educación de servicio. Un cambio de visión. Y van para allá. Aquí estamos todavía en la línea de la calidad, no estamos en la dimensión del servicio. Como esencia, como el corazón fundamental de la pedagogía humana. Es el servicio. Es una mística. Es la persona que entrega todo su ser para que el otro crezca también. Y crezca como debe ser. Con el respeto y la forma como debe ser, conforme a su naturaleza. Jorge, entonces son enfoques. Ahora, en la vida práctica, sucede que los equipos de trabajo, sobre todo cuando no tiene esta visión, esta conciencia del servicio, qué difícil es que las áreas puedan trabajar armónicamente con este espíritu.
Algunos sí lo tienen, otros no lo Sí. tienen. Sí, por eso es la importancia de la cultura de servicio. Esa es fundamental. Necesitamos una promoción de cultura de servicio. O sea, ¿cómo vamos a reconstruir el tejido social? Pues va a ser a través de una cultura de servicio. Pero no en el sentido de servirme, no, sino de una aportación permanente. Sí. De una conciencia de que solo tengo derecho a mi bienestar siempre y cuando haya logrado primero el bienestar de la persona con la cual me comprometí a atender. Eso es, esa cosita tan pequeñita, ese concepto tan pequeñito, es eminentemente transformante. No voy a buscar mi bienestar hasta que encuentre el tuyo cuando me comprometí a atenderte. Si no, no tengo derecho a él. Y el otro punto también muy importante, en el aspecto de los recursos. O sea, el sobrante de los recursos regresa precisamente para el desarrollo de las personas, lo mucho o poco que sea. Lo sobrante, podríamos decir, ya cubierto los costos básicos de operación y todo lo que se requiera, Sí. Lo sobrante va para allá. Como se dice, ¿no? El todo es mayor que la suma de las partes. Claro. Todos están trabajando. Ese conjunto, esa sinergia genera más recursos. Esos recursos sobrantes se regresan al desarrollo de las personas. Se regresan a su bien ser. Lo que está pasando es que primero nos los regresamos al bienestar. Y hay una diferencia enorme entre la vida buena y la buena vida. Entonces la vida buena no está resuelta. No hay esa conciencia de irnos a la vida buena, sino no tendemos a la buena vida. Sí. Estoy pensando en los municipios. Yo creo que hay muchísimo trabajo que hacer porque es la célula básica de gobierno. Municipio, gobierno estatal, gobierno federal. Y yo creo que los presidentes municipales tienen una gran oportunidad. ¿Ah, sí? Sin embargo, si no tienen esta visión de invertir en esta cultura de servicio, ¿cómo poder avanzar? No se trata, como tú dices, de presupuesto, porque a lo mejor el presupuesto lo tiene Sí. un presidente municipal para determinadas obras, para determinado servicio. Pero si su equipo de trabajo no tiene esta mentalidad de cultura de servicio, creo que es difícil. Ah, sí, sí, es muy, muy difícil. Mira, déjame pensar en voz alta. Cuernavaca. El municipio de Cuernavaca lo ganó Cuauhtémoc Blanco. Y Cuauhtémoc Blanco, lógicamente, una figura que denotó que el prestigio personal de él como futbolista lo llevó a lograr ser el candidato ganador de la presidencia municipal en la contienda. Ahora tiene un paquete muy fuerte Cuauhtémoc Blanco. Hizo una campaña en la que la publicidad fue realmente reducida. Su estrategia fue ir a visitas a las colonias y sobre todo el contacto con los niños fue extraordinario porque les llevaba balones de fútbol a los niños. Lógicamente los niños felices y quieras o no, el adulto yo creo que percibió todo esto, la cercanía de Cuauhtémoc Blanco con los niños y el efecto hacia los padres de familia. Y la prueba está en que, sin haber hecho una campaña costosa, logró llegar a ser el candidato electo a la presidencia municipal. Es la asignación de recursos. La asignación de recursos. Ahora, el paquete de Cuauhtémoc Blanco es qué hacer para poder lograr dar mucho de lo que la gente necesita es atención, el ser escuchado, el ser atendido, algo diferente de la clásica burocracia. Sí. Ahorita, creo que comentamos la vez pasada
del programa que tuvimos oportunidad de llevar en Ecatepec, sí, que es el CAPA, que es Círculos de Ayuda entre Alumnos para el Aprendizaje. Sí. Entonces, es un sistema para facilitar la reconstrucción del tejido social. Bien. Y a los niños entran a un programa para la formación al servicio. O sea, tienen su clase sobre servicio, sobre la actitud de servicio, y se les invita a dar servicio a su comunidad familiar, básicamente cercana. Se están incorporando. Las familias permiten integrarse mejor a partir porque el niño ya se hizo activo en el servicio. Yeah. Entonces, no es un esquema de voy a recibir. Es un esquema en que nos vamos a plantear, vamos mutuamente a dar. Y vamos a velar el uno por el otro. En un contexto de amistad, en un reconocimiento, en un entender muchas situaciones. Y el niño, lo que es primaria, está totalmente anuente a esta visión. Los niños de primaria. Sí. Están anuentes en serio a esta visión. Entonces es un sistema que al mismo tiempo que ya es integrador, generó vías y gesta vías muy interesantes. La comunidad está aceptando los principios de servicio. Y por otro lado está aceptando la importancia del pensamiento. Sí. Y a la familia lo que le corresponde es propiciar los procesos de pensamiento. De hecho, yo estuve trabajando aquí con la policía capitalina en el tiempo de Espinosa Villarreal. Ajá. Cuando llevaban a los policías al campo militar número 1 y los tenían 2 meses en entrenamiento. Se preparó a un equipo para propiciar la mentalidad de servicio entre los policías. ¿Y por qué lo tuvieron que hacer? Porque después de 2 meses salen los policías y esos policías que habían salido de ahí se encuentran y generan un problema en una delegación. Algo hicimos mal. Sí, es que no manejaron la actitud y la actitud de servicio. Entró la actitud de servicio y yo maravilla, es decir, entendí en sí el gran valía y encontré a gente en el nivel de policía, capitanes, los jefes de sector, con un espíritu de entrega preciosísimo, O sea, vivían el sentido de servicio, sí lo vivían. Entonces, quienes mejores viven el sentido de servicio son los niveles básicos. Esos son los niveles quien mejor los vive. El nivel popular está mucho más sensible porque tiene la conciencia, o sale o no en forma consciente, pero sí ya tienen la intuición, o salen a través de esto o ya no salen. Es gente abierta. Igual en los operarios, en las empresas, cuando se les platica de servicio lo viven. Lo importante es guiarlos, orientarlos. Los que pueden perder canonjías, esos son los que dicen alto. Es verdad. Eso sí. Mira, es que yo estoy pensando en los cambios. Cuauhtémoc Blanco, igual que los presidentes municipales, pues tomarán posición próximamente. Y como en el caso del Distrito Federal, los jefes delegacionales, jefas y jefes delegacionales. Entonces yo creo que esta parte de la capacitación que tú mencionas, yo creo que es aplicable en todos los campos. Estamos hablando del sector público, de la iniciativa privada, de escuelas, lo que acabas de mencionar. Sí, sí. Este programa que con el apoyo lógicamente municipal allá en Ecatepec, pero se hizo en escuelas. Qué interesante, qué interesante. Mira, ojalá que de alguna manera tanto
Cuauhtémoc Blanco, que además es admirable que haya logrado ser el electo para la presidencia municipal del municipio de, más bien, como presidente municipal del municipio de Cuernavaca, que es un municipio importantísimo. Sí, 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 sí. No es sí. únicamente para el estado de Morelos, no, lo significa para el Distrito Federal y es un punto estratégico Exacto. el que tiene Cuernavaca, ¿no? El paso hacia Acapulco. Y ojalá como él, ojalá que hubiera funcionarios que tengan esta visión directiva, auténticamente directiva, para decir, en esto sí es importante hacer asignación de recursos. Pero además no estamos hablando de los recursos multimillonarios que tú nos decías en el caso de Catepec. Vamos, hay asignación de recursos, sí, pero no es un recurso imposible de asignar. No, es poco, realmente es poco. Es poco, ¿verdad? Sí. Sí. Es poco lo requerido. No se habla así de cantidades estratosféricas. Recuerdo, platicaba con una amiga, directora de una escuela, que estaban llevando un programa especial, mecatrónica o algo así, ¿no? Sí. Y cobraban por alumno. Nosotros cobramos la mitad de eso por el proceso. Ah, ya. Es decir, estamos por abajo del mercado. Sí. Entonces, es manejable. Es altamente manejable. Lo importante es a dónde asignamos los recursos. O sea, nosotros estamos en el sitio donde estamos, en la manera como somos, como vivimos, en gran parte de la manera como asignamos nuestros recursos. Sí. Es decir, necesitamos ser también directivos para asignar apropiadamente los recursos, ¿no? De una u otra forma. Creo que esa es una de las visiones directivas fundamentales, la correcta asignación de recursos. Sí. Lo que sucede es que al no tener eso, al no tener esa visión, entonces nos los asignan por nosotros y viene la mercadotecnia, compra, adquiere, viaja, porque ahí asigna tus recursos, ahí le vas a dar sentido. No somos nosotros quienes estamos asignando los recursos. Es la mercadotecnia que nos dice dónde asignar tus recursos. Compra esto, compra aquello, adquiere esto. Y lo importante es ser nosotros los que asignamos los recursos. Tú has comentado de la época que estamos viviendo y cuál es la tendencia del cultivo del hombre. Sí, el homocultivo. El homocultivo. Platícanos de esto, de esa visión que tú tienes sobre el cultivo del hombre. Aquí creo que podríamos manejar las grandes tendencias históricas que podemos identificar. La tendencia inicial que podemos identificar en la humanidad pues fue el nomadismo. Eran las personas que iban de un lado a otro, venían para acá, venían para allá, tomaban, se terminaba aquello y se iban y daban pie a la naturaleza de regenerarse. Sí. Y lo hacían racionalmente, ¿no? Cuando tenían conciencia ecológica. No mates, por favor, a las hembras ni a las crías. Nos vamos a quedar Claro, sin alimento. sin alimento, sí. ¿no? Sí. Pero sí había cierta depredación. Pasa el tiempo y naturalmente nos encontramos en la era agrícola. El ser humano se establece y tiene la capacidad de cultivar. Y es cuando se establece la propiedad privada. De aquí a acá es mío, aquí es donde yo cultivo, etcétera, y es donde nace el gobierno. Porque el gobierno es el encargado de garantizarnos nuestra propiedad. Ya. Cuando un gobierno no puede garantizar la propiedad, acaba y entra otro que sí la garantice. Que esto que yo tengo es mío. Si no lo puede garantizar, ya, valió, ¿no? Pudiéramos decir. Sí. De ahí empieza, y tanto la era nómada
tiene su cultura, sus principios, sus normas, sus valores, sus formas de hacer las cosas, su forma de conceptualizar el mundo, etc. La era agrícola es otra forma de conceptualización. Y se ve, o sea, es obvio. Sigue avanzando el tiempo y se empiezan a generar cada vez más productos de distintas especies, hasta que el comercio empieza a ser una entidad muy fuerte y el surtir el mercado y la producción. La era agrícola empieza a ceder y se da pie a la era industrial. Pero con un fenómeno bien interesante: la era industrial y la era nómada depredativa son similares. Como dice la historia, ¿no? Siempre se regresa al mismo sitio, pero a otro nivel. Sigue entonces incorporándose la era industrial, con todos los beneficios y perjuicios que ha generado, Sí. pero también se remite a un sitio. Y ya estamos en esa remitistencia del sitio. Y uno de ellos es que la empresa está hablando ya mucho de servicio. Ah, Ya puede decir que hay toda una industria de servicio. Ya puede decir y se puede equiparar producción y servicio. Que eso ya se veía venir. Son procesos que se vienen venir. Hacia allá va la historia. Hacia allá va la tendencia humana. Y en el servicio, hablar de servicio sin hablar sin misión, no cabe. Por lo tanto, una tendencia también, la era que se avecina va a ser era que se van a fundamentar en misiones. La empresa ya lo está haciendo. ¿Por qué plantea misiones? No hay empresa que se respete que no plantee una misión y no plantee una visión, aunque la utiliza para un proceso utilitarista. O sea, quiere tomar mecanismos de la nueva era, pero todavía soportándolos para un beneficio personal, un beneficio utilitarista. ¿por qué es tan importante la misión? La misión es básica en el sentido del recurso humano. Si nosotros vemos en la era, ¿cuál fue el recurso humano de la era nómada? La fuerza física. El que no tenía fuerza física, ¿qué hacían con él? ¿A poco lo cargaban? Ahí lo llevaban en andas. No, no. No, lo abandonaban. O sea, no tenía capacidad de seguir las demandas. Los griegos eran más duros, porque niños que nacían con defectos, pues los tiraban en aquella altura, ¿cómo se llamaba? Bueno, X lugar. Que los niños no los dejaban vivir. Sí. Los niños con problemas... Ahí vemos la importancia de la fuerza física. sí. Y llega entonces la era agrícola. La era agrícola ya no es, el capital ya no es tu fuerza física. En la era agrícola tu capital es tu posición de tierra, la tenencia de la tierra, esa es la capital. Y es cuando surgen los imperios, el extenderse, etcétera. Por eso las conquistas Por eso las conquistas de de territorio. uno sobre otro, sí. Sí, de era territorios. territorio. Sí. Ese era fundamental. Y la integración se daba a partir de territorios. Y de ahí nacen precisamente los gobiernos, eminentemente territoriales, las naciones, los países, etc. Entonces ahí hubo una modificación de la línea del capital. O sea, el capital era tu tenencia de la tierra. El que no tenía tierra era un desposeído. Se la pasaba mal. Sí. Sigue avanzando el tiempo, entonces, bueno, pero en la tierra te necesitaba habilitar y te habilitaba en la marcha.
O sea, si eras labriego te habilitaba sembrando. El niño a los 10 años ya estaba sembrando, o el chiquito echándole al de Las 5 años semillas, a sí. las semillas, a las gallinas, etcétera. Era otra visión, otro desarrollo educativo. Y todo se fundamentaba en la tradición. Llega la era industrial y entonces entra la línea del capital, como capital y tecnología. Capital, tecnología y mercado son sus pivotes fundamentales. Si tienes capital, ya le hiciste. Pero si tienes capital sin tecnología, cómprate tecnología o invierte en tecnología, ¿no? Y si no hay mercado, o lo creas o te acabas. Entonces empieza la educación hacia el capital humano, que llaman el recurso humano. Sí. Vamos entrando a la siguiente era. ¿Cuál va a ser entonces el capital? Primero fue la fuerza física, el segundo la tenencia de la tierra, el tercero el capital, y el siguiente es tu misión. Va a ser la misión de cada uno que nos va a sacar del atolladero. La vocación y la misión. Y de hecho están hablando ya de vocación y misión. Hablan mucho de vocación. Si no te gusta tu trabajo, te ponemos uno donde te guste, porque ahí va a ser donde vas a rendir. Claro. En el capital te compramos. Con la vocación, o sea, con la tenencia de la tierra, te esclavizo. Tengo la fuerza para esclavizarte. Con el capital te compro. En los nómadas, ¿había esclavos con los nómadas? ¿Cómo cargaban con ellos? Era complicado. Eran clanes. Entonces la próxima visión es la línea de tu misión, lo que es tu misión, tu razón de existencia. Esa es la tesis que se da. Todos tenemos una razón de existencia. Entonces, estamos en la vida, ¿por qué? Porque tenemos una razón de existir en este tiempo y en este momento. O sea, es el futuro lo que me determina mi presente, como lo decía Nietzsche. No el pasado determinando mi presente, sino es el futuro. Es otra visión. Por eso, la mejor apuesta que podemos hacer es, en donde mejor podemos asignar los recursos, es en las personas que han demostrado tener misión, porque lo van a dedicar para su misión. Eso es esencia. Por eso es vital. Y una misión de servicio, de atención. Tú eres un futurólogo. Pues para poder sobrevivir no me tocó más que serlo. Lo que pasa es que esto te ha llevado muchos años de experiencia, de trabajo, de análisis, de estudio, muchas cosas. Sí. Y como vivo de manera autofinanciada de mis servicios, Sí. si no voy conforme en línea, pues no me contratan. Necesito conforme en línea. Pero no en una línea de tipo mercadológica. Ahí está ya la competencia. Ahí nazco muerto. No, esa es otra línea. Es una línea de un futuro. El futuro te va a esperar. Yo te lo pronostico. Y vas a llegar y vas a creer que se va por ahí. Tú tienes dos áreas básicamente de proyección de trabajo. Una aquí en el Distrito Federal, en la Colonia Roma, y también en satélite. En satélite, sí. ¿Qué nos puedes decir de estas dos áreas? Tú tienes
Programas muy interesantes. Sí, ahí tenemos el programa de la Academia Lógica. Ah, O sea, todo lo del pensamiento. y lo manejas el programa aquí y allá en Allá satélite. sí, y en Querétaro también tenemos En Querétaro. otra sede. ¿En Querétaro por dónde está? Está en la colonia Ensueño. ¿Dónde queda? No me ubico ya por el nombre de la colonia no me ubico ya en Sí, Querétaro. estaría yendo a Tlacote. Uy. O sea, está la carretera a las 5 de febrero. Uno va a las 5 de febrero, del lado derecho está la ciudad, ¿ya? Sí. Y del lado izquierdo eran las nuevas colonias. Sí. Por ahí es por donde se encuentra. Ya. Hacia el lado izquierdo, hacia aquellas lomas. O sea, si sales de la central de autobuses de Sí. Querétaro, entonces agarras la parte sur, por así decirlo, atrás Sí. de La parte oriente. la parte oriente. Sí, Eso porque es. la sur es la central. Ok. La parte oriente, ese sería en Ah, donde era la zona. donde está Milenio y todo aquello, o sea, está el bulevar Bernardo Quintana. No, esa es la parte poniente. Esa es la parte poniente. Sí, en donde están las empresas. Es el corredor de empresas Tremec, Ya. Kellogg's, Campbell's. Sí, Sí, por allá es donde tienes entonces Sí, pero del otro lado de la carretera, hacia las colonias nuevas. Muy bien. Fíjate esta parte del pensamiento lógico que además está abierto para niños Sí, desde 4 años. desde 4 años hasta adultos sin poner límite de edad. No, sí, sin poner límite de edad, porque cada quien se va ubicando. O sea, es decir, te interesa la lógica sistémica, trabajamos y planteamos la lógica sistémica. Te interesa la proyección de lógica relativa, trabajamos y comentamos sobre la lógica relativa. O sea, ¿en qué lógica te interesa ahondar e involucrarte? Ya. Qué interesante. Sí, entonces son diferentes niveles. Entonces, una materia escolar se puede estar manejando en las 4 lógicas. En la lógica sensible, como sería, en la lógica formal, como sería, en la lógica sistémica, en la lógica relativa. O sea, cualquier materia siempre se va a encontrar uno con esas 4 lógicas. Ahora, la sede, el corporativo está aquí en México. Sí, Entonces, en la colonia Roma. Quienes estén interesados en contactarte, ¿puedes dar algún dato, algún teléfono para que...? Sí, es el 55 53 89 61. Ese es uno. Pero hay otro teléfono, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, 52 11 36 79. De acuerdo. Y contestamos Academia Lógica y Cultura de Servicio. Así contesta. Sí, porque son las dos. Academia Lógica. Y Cultura de Servicio. Muy bien. Mira, contigo se está convirtiendo este programa en una saga. Entonces, sé que hay mucho material. Y yo sí te pediría que vayas disponiendo algo de tu tiempo para estar con nosotros. Con todo gusto. Porque cada tema nos da pauta a más cosas. Sobre todo yo creo que necesitamos dar aportaciones para solucionar muchos temas en nuestro país. Soluciones. No problemas, porque problemas tenemos. Sí, no, eso ya estamos. No, de esos tenemos. Pero soluciones es lo que necesitamos en México. Sí, tecnología. El ser humano es tecnología. Requerimos de instrumentos. Y creo que vale la pena tener instrumentos nacidos en México, hechos en México para mexicanos. Claro. Creo que ese es. No cabe duda de que tenemos una cultura, queriendo o no, la cultura occidental es judeocristiana y grecolatina. O sea, son los dos grandes pilares de la cultura occidental, no
no lo podemos negar, Claro. ahí están presentes, Sí. y que han fundamentado lo que es hasta ahorita, ¿no? La cultura grecolatina que nos ha dado el conocimiento de la naturaleza y toda la tecnología. Y la cultura judeocristiana que nos ha dado la dimensión trascendente, y entre ellos pues está toda la línea de vocación, toda la línea de misión, toda la línea de servicio. Bien, bien, bien. Igual, en la grecolatina tenemos a Séneca hablando de servicio. Ya. Sí, o sea, que decía, el que no sabe a dónde va, ningún viento le es favorable, Es cierto. que es de Séneca. Sí, 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 sí. Sí, ahí está la misión. Eso es. Pues mira, esa es tu casa, Jorge. Pues te agradezco mucho que me la hayas abierto. Con muchísimo gusto. Y agradecerles a ustedes que compartan con nosotros este tiempo, y además recuerden que el programa estará en YouTube para que lo puedan revisar y analizar muchas cosas y tomar lo que resulte interesante y útil para ustedes. Les aprecio mucho que hayan estado con nosotros. Isabel, muchas gracias. Hasta la próxima. Que muchas gracias. Jorge. Hasta luego, pues muchas gracias. Muy agradecido, como siempre, Jorge. Pues, Gracias. Hasta luego. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. que empezara a salir el durazno se cayó. Entonces quiere decir que le faltó fertilizante. No fertilizante, perdón. Le faltó polinización. Entonces lo que tengo que hacer este año es polinizar. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo no me voy a poner Claro. florecita por florecita, ¿no? Sino lo que yo voy a hacer, voy a traer unas cajitas de colmenas y que hagan su chamba. Claro. Muy bien. Llega el último hortelano y entonces entra a la bodega, se da cuenta, caray, ya siente el impulso de tomar una pala para remover la tierra. No, espérate, vamos con calma. ¿Qué fue lo que me dijeron los libros que pudiera hacer? No, pues problema de fertilización, pues son 10,000, hace sus costos, no, por ahí no ve el camino. Entra y empieza a investigar qué fue lo que sucedió. Dice, vamos al campo a hacer la investigación, y se da cuenta que faltó polinización. Muy sencillo, traigo unas cajitas de colmenas y santo remedio. Pero se pone a pensar, pero también la gente de lado pensó lo mismo. Entonces el año próximo vamos a tener una sobreoferta de duraznos. No tiene caso. Mejor le voy a decir a los hortelanos, a los ayudantes, que cuando estén los duraznos en flor los corten, porque vamos a aprovechar la flor para hacer perfumes. Y los vamos a exportar a los países nórdicos, que les gusta mucho. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social, dando la más cordial bienvenida al licenciado Jorge Pinedo Rivera. Jorge, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Jesús, te agradezco mucho de nuevo la invitación. Y nosotros honrados de que tú estés aquí con nosotros para compartirnos toda la experiencia de vida que tú tienes y los libros que has escrito. Aquí está el libro que nos da precisamente pauta al tema del día de hoy. Los 4 procesos del pensamiento y la empresa. Exacto, sí. A ver, ¿por dónde quieres empezar? Bien, puedo comenzar precisamente con una anécdota o ejemplo que pongo para clarificar qué son los 4 procesos de pensamiento. Ah, muy bien. Y ha gustado mucho y esclarece mucho qué es lo que en el fondo me encuentro aportando. Sí, sí, sí. Eran unos hortelanos que en su huerta de duraznos no se dio el durazno. Entonces, este perfume primaveral de este tipo de flor. Ahí tenemos 4 hortelanos. Claro, 4 pensamientos. 4 tipos de pensamientos. Sí, sí, sí. El primer tipo de pensamiento es el operario. Luego hacer las cosas. Si se hubiera encontrado con un guante de béisbol, con un guante de béisbol y hubiera faltado y se hubiera encargado un equipo o de la moral de una fábrica, hubiera dicho, no, lo principal es que tengamos deporte, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es impulsivo. Sí. O sea, su esencia es impulsiva. Es el impulso lo que lo guía. El segundo ya no fue el impulso. Ya fue más lógico. Son tantos duraznos, ya fue un proceso mental. Se trajo toda la huerta al escritorio, vio que eran 10,000 duraznos, cuánto debemos de tener de fertilizante, que eso es muy importante, cómo lo vamos a regar, hizo sus cosas, etc. El tercero fue sistémico. Ya utilizó otra lógica, una lógica sistémica. Buscó cuál es la estrategia para hacerse. O sea, buscó los elementos, cómo se interaccionan y dejemos que la naturaleza obre por ella. Y el cuarto fue el que sí le dio sentido. Abrió nuevos campos. Ese es el director. ¿Cómo le llamas a este pensamiento? Es el lógico relativo. ¿Lógico? Lógico relativo. Y dentro de las organizaciones, como lo hemos comentado, el primer nivel es el nivel operativo. Su fundamento es la imaginación y es lo manual. Sí. Y se basa en la percepción y en la operación. En eso se basa. Hábitos, rutinas, es lo que tiene que hacer. El segundo es el técnico, que se basa en normas, y es el pensamiento lógico formal. Ese es el técnico. Se basa en lo que han dicho, cómo se hicieron las cosas con anterioridad, sabe las variaciones y cómo darle respuesta ante tal caso, ante tal cosa, ante tal situación, tal situación. Ahí vamos a tener toda la norma. La normatividad está en ese nivel. Todos los registros, todos los controles. Y es el lógico formal. Después tenemos el lógico sistémico, que es el que capta el sistema, capta los elementos y sus interrelaciones. O sea, va e investiga, ese que tiene el contacto con la realidad y el que va a transformar la realidad. Va a encontrar soluciones, va a encontrar posibilidades porque entiende el sistema y condiciona las cosas para que se den de esa manera.
Ese es básicamente el lógico sistémico, es el lógico dialéctico, ese que trabaja la síntesis de los opuestos. El hortelano ve que no se dio el durazno, tiene que pensar qué hacer. Entonces entra y se mete a la bodega y ve una pala y dice, no, lo que sucede es que le falta mover la tierra. Pero se encontró, si se hubiera encontrado con un saco de fertilizante, hubiera dicho, no, lo que necesita fue fertilizante. Ahí va entonces a agarrar su fertilizante. Sí. Su huerta son 10,000 duraznos, ¿no? Ya. Y llega otro hortelano, y el mismo problema. Su huerta no dio duraznos. Entonces se pone a pensar en situaciones similares. ¿Qué se hizo? Y empieza a revisar la historia. Por lo general, ¿por qué no se dan los duraznos? ¿Qué nos dicen los libros? Y empieza a revisar los libros y dice, si no hay durazno, quiere decir que posiblemente existan problemas de fertilización. Pero piensa y dice, son 10,000 duraznos. Y empieza a hacer sus cuentas para fertilizar cada matita. ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, ¿de qué manera lo voy a hacer? Etcétera. Llega un tercer hortelano. No se dio duraznos en la huerta. Y se pone a pensar, ¿qué habrá pasado? Va y entra a la huerta. En la huerta percibe que hay flores caídas. Se cayeron. Llama al encargado. Ya. Y dice, interesante. Oye, ¿cuándo se cayeron estas? No, pues se cayeron antes